Bueno, Victoria Vigo tiene una historia realmente que nunca nos va a dejar de sorprender y además de conmover. Yo creo que todas las mujeres tenemos que defender a Victoria y tenemos que solidarizarnos con ella, pero yo le voy a dar la voz, el micrófono para que ella nos cuente un poco qué fue lo que realmente pasó. Y además Victoria Vigo ha venido con María Isabel Sedano, su abogada. ¿Cómo están? ¿Cómo están las dos? Bienvenidas. Sí, muchas gracias, Milagros. Te agradezco por venir, Victoria, porque yo sé que esto es un tema complicado, difícil, además, en el terreno personal. ¿Qué pasó contigo, Victoria? Si tuvieras que resumir tu historia. Algo pequeño, ¿no? Tenía 32 semanas de gestación, era mi tercer bebé, pero era mi segundo en mi matrimonio, y fui a dar a luz, me hicieron una cesárea. Tuve una Tenías mucho dolor, ¿no es cierto? ¿Qué había sucedido? Estaba con contracciones, ¿no? Ajá. Como que necesitaba reposo, eso, ¿no? Llegué de emergencia, me trasladaron y en el hospital regional de Piura, ¿no? De salud, me hicieron una cesárea. Pero a los 18 horas, al día siguiente a las 18 horas, mi hijo fallece, entra en una depresión y me entero al mismo día, después de la visita médica, que yo estaba esterilizada. Pero no directamente, sino del interno le decía al médico titular. Y yo me quedé con eso. Victoria, y esto quiero que nos aclares. ¿En algún momento te preguntaron, te dijeron, mira Victoria, ya tienes 3 hijos, es demasiado? Creo que nadie se tiene que atrever a decirle a una mujer si es demasiado, o mucho o pocos hijos. Pero en algún momento, recuérdalo por favor, alguien te dijo, porque lo que dicen los fujimoristas es que todos sabían y que todos estaban informados. Mira, yo entré de emergencia, en el momento abajo. En 1 hora yo estuve ya cesareada. Cuando saliste de la operación, ¿alguien te comentó, algún médico te dijo, Victoria, hemos tenido que ligarte las trompas? No, yo me entero al día siguiente, pero por medio del interno. Es más, el médico cuando le pregunta, porque yo quería salirme, había perdido a mi hijo. Sí, claro. Estaba con una depresión tremenda. Y cuando me entero, no, yo le pido mi alta voluntaria, dice, no, él me trata de consolar y me dice, no, pero tú eres joven, me dice, puedes volver a tener. Y el interno le dice, no, está ligada, le digo, pero no a mí. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? ¿Entendiste lo que era está ligada? Por supuesto que sí. ¿Le reclamaste? No, ahí no, porque no estaba el médico que me había operado. ¿Al médico tratante le reclamaste? Después sí. ¿Qué te dijo? Que al principio me mandó una recanalización, ¿no? Y lo más grave era de que ni en la historia estaba que estaba esterilizada. No estaba en la historia, ¿no es cierto? Eso no es un invento tuyo, no está. No. Ok, intentaron hacerte la recanalización, que es el proceso inverso. A la cual ustedes saben muy bien de que es muy peligroso y aparte que es irreversible, ¿no? Es una mentira. Voy a un juicio, a la primera instancia se me deniega. A la segunda, bueno, después de 4 años, gané el juicio, donde yo jamás firmé un consentimiento. Nunca firmé nada, solamente firmé mi operación. Porque ¿Qué hicieron con tu vida, Victoria? ¿Qué te puedo decir? El primer año fue muy fuerte. Te hablo como mujer, sí, claro, por como favor. madre, fue un año muy duro. Ahora no, creo que si ahí me pedías una entrevista y yo era un llanto. Yo sé, y yo sé que es difícil y he querido, te lo digo además personalmente, tener un primer encuentro contigo de poco tiempo, porque además a mí me cuesta preguntarte estas cosas porque me revelo y creo que es inhumano haber hecho eso con una mujer, porque está bien, tú tenías 2 hijos, pero creo que la doctora podrá explicarnos mejor sobre nuestros derechos. Tú tenías la libertad de tener los hijos que querías. Los hijos que quieras, exactamente. Y aparte no tenía tampoco una situación económica que, bueno, como muchos se llenan la boca, eran pobres, tenían muchos, ¿no? Siempre dicen eso, de que eran pobres, de que tenían muchos y que eran ignorantes y podían que había decidir. Sí. Todos podían decidir por ellas, pero ellos jamás a ninguna de ellas les preguntaron. O si las preguntaron, las presionaron. Fue algo que te voy a decir, algo que hace 17 años que tú ves una de mis denuncias. Sí, claro, ¿no? Tus primeras entrevistas, sí me acuerdo mucho de ti. Entonces, eso fue lo que a mí me dio el coraje de seguir adelante, porque tú te habrás dado, para mí era muy difícil siempre contar mi historia, tú no te imaginas cuánto, pero yo me acordaba de cada uno, nada personal. Cuando yo vi la primera vez me impactó totalmente, mi dolor era pequeño a lo de ellas,
y había visto cómo las habían tratado como cualquier cosa, no las habían respetado, ni siquiera habían tenido la compasión, te podría decir, como ser humano. Doctora Sedano, ¿qué? Siempre hemos escuchado, ¿no?, de que esto no fue una política, que fueron mujeres informadas, que es mentira, que de repente una, y bueno, no sabemos que no es una sola. Usted es abogada y principalmente le quiero preguntar, ¿cuál es el principal delito que se cometió en este caso con tantas mujeres peruanas que no fueron informadas y que hoy ya no pueden ser mamás, que nunca van a poder ser mamás después de esta intervención? Nosotras estamos luchando por justicia en los casos de esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad. El caso de Victoria no es un caso aislado, se dio en un contexto y que en la investigación fiscal en curso, ¿no?, que está pendiente de acusación, esperamos que sea de acusación y que las víctimas como Victoria tengan la oportunidad de que en un juicio se pueda probar o no la responsabilidad de quienes cometieron este crimen. Nosotras tenemos documentos dentro de esa investigación que prueban que hubo una política de Estado, que hubo una voluntad de luchar contra la pobreza, de controlar el crecimiento poblacional de determinadas había en cartel, el letrero, mujeres, la propia Lourdes acaba de confesarlo. De determinadas mujeres, con determinadas características, ¿no? Y que esto no importó realmente, como ya lo señala Victoria, el consentimiento informado, el consentimiento válido. ¿Por qué es un crimen de lesa humanidad, doctora? Porque hay determinadas características, como por ejemplo, es una práctica masiva, generalizada. Actualmente en la investigación fiscal en curso existen 2.074 víctimas, ¿no?, que están esperando que se haga justicia. De ese total de víctimas hay unas 1.300 donde aparentemente hubo consentimiento. Sin embargo, hay vicios de voluntad, porque como también bien señala Victoria, hay testimonios que prueban que esto era compulsivo, es otra de las características. Había una política sistemática, habían órdenes, habían metas, ¿había cuotas, consentimiento incentivos. con la suficiente información? No, eso es lo que... mire, es importante señalar lo siguiente. Desde el año 91 ya el gobierno de Fujimori declara el año de la austeridad y la planificación familiar. Años siguientes, antes de estar hablando del 95, cuando se empieza a implementar el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, en el marco del que se hacen estas esterilizaciones forzadas, después del año 91 se incorpora la anticoncepción quirúrgica voluntaria en operaciones de riesgo, ¿no? Y así se va incorporando después en la ley sobre población como método anticonceptivo, para luego en el Programa Nacional de la Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar ya aplicarlo de una manera compulsiva, ¿no? Ahí en estas campañas claro, tengo las fotos, campañas de ligaduras de trompas uterinas, ferias, ferias, ligadura de trompas, de vasectomía gratis, todo gratis, gran campaña de vasectomía. Y también tienes en tu poder parte de los documentos que están en la investigación fiscal, yo le agradezco por donde se informa, los ministros de turno se informaban semanal y mensualmente al presidente. Si un presidente estaba tan preocupado porque se lleguen a metas de anticoncepción quirúrgica, entre comillas, voluntaria, y no le importó que no hubiera protocolo de consentimiento informado, que recién se implementa después del primer informe defensorial en el año 97 de la Defensoría del Pueblo. Recién ahí se implementa que se tendría que tener un plazo entre la información que se le brinda a la mujer o a los hombres que se sometieron a este tipo de prácticas y que se tendría que dar un tiempo y todo. Y además la otra cosa, no se hablaba en el idioma de las personas. No, claro, y se tenía en cuenta el problema del analfabetismo en la zona rural. Vamos a ir a una pausa, pero no hay pago por captación de pacientes porque tiene carácter obligatorio. El personal nombrado deberá captar por lo menos 2 pacientes para las ligaduras mensuales.
Ya, me voy a la pausa. Quienes sean mujeres en sus casas, obviamente estarán tan indignadas. Esto fue el Waterloo de Keiko. Cuando le preguntaron por el programa de esterilizaciones forzadas, ella como mujer no supo salir de la encrucijada porque no sabe defender a su padre. Obviamente, imagínense ustedes, son mamás, como la señora Victoria, tienen 2 hijos, por obvios motivos tienes un mal embarazo, te hacen una cesárea, pierdes a tu bebé. ¿Y quién eres tú para hacerme una ligadura a mí sin que yo te lo autorice? ¿Quién te crees? Esa es la gran pregunta que le hemos hecho varios, no solo los fujimoristas, sino que le querríamos hacer a Fujimori y que nunca van a saber contestarla. Por lo menos deberían de pedir perdón. Por eso es que me indigna y yo le agradezco a Victoria Vigo porque a ella le cuesta. ¿Cómo no le va a costar? Ella se volvió a casar, quería tener otro hijo y no puede, porque a alguien se le ocurrió operarla sin su permiso. ¿Y dónde está ese doctor? Muy bien, debe estar durmiendo hoy día. O debe estar viendo este programa diciendo... Sí, pues ella está exagerando. En verdad yo se lo dije, no le creo. Bueno, voy a ir a una pausa y regreso. El doctor Nicolás Angulo Silva fue quien operó a Victoria Vigo sin que ella lo supiera y por supuesto le impidió de por vida volver a tener un hijo. Tenías 33 años, muchos... Quizás ginecólogos van a decir, bueno, pero era ya más complicado, porque a partir de los 30, pues la fertilidad disminuye en la mujer, en fin, van a dar 1000 explicaciones, y yo te quiero preguntar ahora, Victoria, por el pretexto y el argumento que siempre imponen los fujimoristas cuando tratamos este tema. Ellos dicen básicamente que ustedes son mentirosas, y que han sido operadoras políticas del antifujimorismo para, ¿no es cierto?, bajarle puntos al gobierno. ¿Qué piensas tú cuando te dicen mentirosa? Mira, empezando de que al principio cuando comenzamos a yo empecé a salir, a mí me trataron de que yo estaba crazy, que estabas loca, sí, que tenía cáncer. Bueno, hasta ahorita tengo todos mis órganos de cáncer. Al menos a mí me pusieron siempre de una manera muy baja. ¿Te trataron de loca? De todo, ¿no? En la prensa, al menos la que estaba oposición, de todo. Pero jamás a nosotros, empezando, jamás a mí me dicen lo que yo tengo que decir. Es una persona que yo digo lo que yo pienso y lo que yo tengo que hacer. Han pasado 17 años, ¿no es cierto? ¿Por qué sigues luchando por justicia? 17 años, creo que te comentaba, ¿no? Que vi un testimonio tan fuerte que es nada personal. Cuando vi que la voz de ellos no se escuchaba y muchos no querían hablar, era temor, y yo las entendía. Entonces yo decidí que de ese momento iba a levantarme y que todo momento yo iba a estar al servicio hasta que se pueda, de ellas, hasta que se pueda levantar la voz, hasta ahora, ¿no? A nosotros nunca nos dieron un sol para nada, jamás. ¿Te llegaron a indemnizar, Victoria? ¿En el juicio? Sí, yo gané el juicio. Sí, no, claro que lo ganaste. ¿Sí? No estoy mintiendo. Si los fujimoristas pueden decir, yo tengo un juicio de 4 años que lo luché. Me indemnizaron fraccionadamente, que fueron 10.000 soles, que fueron infracción, porque ni el seguro se hizo cargo, porque el seguro jamás quiso saber. Solamente el médico fue el único que me dio 200 soles. ¿Cuánto digamos, cuál fue el monto de indemnización que el médico Angulo tuvo que pagar por tu caso? 10.000 soles. 10.000 soles costó tu infertilidad. Sí. 10.000, 4 años. Imagínate, 4 años de haber luchado. 10.000 soles. Victoria, esta de hecho ha sido tu peor pesadilla. Sí, para mí fue algo, como mujer, fue algo que no se lo deseo a nadie, ¿no? Que tu hijo se muera y que tú a la vez sepas que no vas a tener un hijo. Que tengas ese deseo de tener un hijo y no puedas. Quizás otros dirán, pero podías adoptar, pero quizás lo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Yo tenía rabia de lo que habían hecho con mi vida. Y alguien decidió por mí. Y eso era lo que más me empujaba a seguir luchando. Alguien te va a decir, Victoria, pero ya tenías 2 hijos, Victoria. ¿Ya para qué uno más? ¿Qué le contestas a esa gente? Que yo soy la que decido. Que puedo tener 10, hasta 15. Es mi decisión. Como puedo haberme quedado con una sola. Creo que es mi decisión personal, ¿no? ¿Qué piensas de Fujimori?
decir. Es muy altivo. Y es más, tiene mucha arrogancia, su altivez, su orgullo. Cuando empezó los programas de planificación familiar, yo lo escuchaba, pero no me interesaban. ¿Sabes por qué? Porque yo era una persona que tenía muchos problemas para tener bebés. Mis hijos los tengo distanciados. Yo pienso que era una persona muy cínica, que nunca aceptó lo que nos hizo. ¿Crees que le debe pedir perdón a las mujeres que esterilizó? Por supuesto que sí. Eso esperamos. Creo que eso hubiera menguado mucho. Hubiera menguado que nosotros nos levantemos. Te hablo nosotros porque quizás muchas veces has visto más la cara de Victoria, pero atrás de Victoria había muchas mujeres. No, sí, claro. Y mujeres pobres, mujeres muchas campesinas. mujeres habían atrás. Victoria, este es nuestro primer encuentro. Bueno, te hago la invitación, espero. ¿Me prometes que regresas otro día? A mí, en verdad, te he querido conocer hace mucho tiempo, pero este tema además me cuesta mucho, ¿no? Porque imagino el dolor. Sí, nos cuesta a las mujeres, o sea, porque creo que, bueno, yo sueño con tener hijos, no sé si Dios me va a dar esa bendición, pero sueño y imagino a mujeres como ustedes que de pronto de la nada se enteraron que les habían operado. O sea, eso es violento, eso es cruel, doctora. Del año 92 al año 93 se pasó de 6.000 a 14.000 anticoncepciones quirúrgicas, pero ya desde que empezó el programa, en el año 97 se llegan a 109.000 anticoncepciones quirúrgicas, entre comillas voluntarias, porque ya en el 98 la Defensoría del Pueblo señala cómo no hubo consentimiento informado. No hubo hubo protocolo ni procedimiento. Entonces, aquí se trata de esconder todo esto, señalando que son casos aislados, que es responsabilidad de médicos negligentes. No pueden, esto no puede haber sido una coincidencia, y hay documentos que prueban que hubo una intencionalidad y una negación de los derechos humanos de las mujeres. Coincidencia no ha habido, estamos de acuerdo. Yo, por favor, les pido encarecidamente como periodista que regresen al programa. Tengo que cerrarlo porque ya es 12 y 11 y me he extendido demasiado, pero el tema valía la pena, Victoria. Y contigo, en tu nombre, hay muchas mujeres por las que estás hablando. Tú eres la voz de ellas. Y siempre nos vamos a solidarizar con ustedes. Así que nos volveremos a encontrar. Por supuesto que sí. Acá. Exacto, señora. Y nada, pues doctora, hay que seguir luchando nomás, ¿no? Hasta lograr la justicia. Hasta lograr justicia, sí, como bien ha dicho la doctora Sedano y como bien ha contado Victoria Vigo. Lo que aquí se recortó fue el derecho a elegir, la libertad que toda mujer tiene de decidir cuántos hijos quiere tener. Así que, señores fujimoristas, tendrán que preparar una mejor excusa. Y yo creo que Keiko tendrá que también prepararse para decirle algo. Y bueno, ojalá algún día Fujimori les pida perdón. Él dice que ha cometido ciertos errores. ¿Cuáles? No sabemos hasta ahora, porque él no los quiere decir. Me voy. Mañana regresamos con otra entrevista. Que estén bien. Chao.